Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Todos los hijos que nos da Dios debemos de amar. Sobre todo si somos padres creyentes, que hemos entendido el amor de Dios y de qué manera Dios nos enseña a amar a nuestros hijos. Los padres han de amar entonces a todos sus hijos. Este es el caso del nacimiento de Esaú y Jacob. Este par de gemelos, de los cuales Dios dio la información a su madre Rebeca, que el mayor serviría al menor y que realmente serían dos naciones que serían divididas. Así es que este par de niños empezaron a crecer y las características de ellos se empezaron a mostrar, su carácter, su personalidad, su deseo, su amor por Dios o por el camino que iban a escoger cada uno. Dios ya sabía, con su conocimiento ya conocido del futuro, llamada presciencia. Mas, sin embargo, cada persona debe de tomar sus decisiones según sus raciocinios y cada uno de nuestros hijos pueden ser diferentes. Unos le pueden decir a Dios que sí, otros que no. Y nosotros los padres los vamos a amar a ellos, porque para eso Dios nos los dio. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Y hoy estaremos continuando con nuestro estudio en Génesis, leyendo en la versión Reina Valera y continuando con esta historia del nacimiento de Esaú y Isaac. Y ahora entramos en su etapa de crecimiento en el versículo 27 del capítulo 25 de Génesis. Y dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Este texto, al leerlo de una forma rápida en nuestro español común, pues ciertamente parece que no nos dice gran información. Al leer que a uno le gustaba cazar y que al otro era quieto, pues para nosotros la palabra quieto es nada, la tomamos como nada más tranquilo. Y la verdad, la palabra que está escrita ahí en la lenguaje original, en su transliteración, es mucho más profunda que la palabra quieto. Se tomó esa palabra como una traducción y es correcta, pero no es estar quieto como una posición de su físico, de estar tranquilo nada más. La palabra quieto que está aquí es tam, T-A-M. Y el significado es profundo, significa perfecto, íntegro, completo, piadoso, suave, querido. También significa sin culpa. Eso es lo que significa la palabra que está escrita ahí en el original, tam.
T-A-M. Y esta palabra es de la misma raíz que cuando Dios miró a Noé y lo escogió para hacer el arca, miró que Noé era una persona justa y perfecta en sus generaciones, pero la palabra que se utiliza para Noé es tamim, lo cual significa es una persona excelente, pero tiene sus características que son erradas. Hay errores, hay características en él que son realmente defectos. Por eso la palabra es en español la misma, perfecto, pero en el original es tamim. Y debo de hablarles de esto porque es importante por la historia de estas personas. Cuando Dios habló con Abraham también y le dice, anda delante de mí y sé perfecto, la palabra también es tamim, lo cual significa que Abraham era bastante excelente y perfecto, pero había cometido un error, al tener una relación extramarital con Agar. Entonces, era excelente persona, pero tenía algún asunto, alguna característica. Por eso no era Tam, T-A-M, era Tamim. Muy grande, muy de grandes características, pero con cierto defecto. Y luego tenemos la historia cuando Abraham va con Abimelech y Abimelech tiene un sueño donde Dios le dice que no toque a Sara porque tiene marido y su marido es profeta, hablando de Abraham. Y Abimelech le dice a Dios que él lo había hecho con integridad de su corazón y con sencillez. Y Dios le dice, yo sé que lo hiciste con integridad. Ahí la palabra es tom. ¿Por qué? Porque la palabra tom significa una persona que todavía tiene virtudes y que tiene cuidados y límites, pero que tiene muchos defectos también. Todas las las tres, tamim, tom y tam, son de la misma raíz y significa una perfección en diferente nivel. La más alta de todas es tam, y es la que está ubicada aquí para referirse a Jacob. Jacob era varón quieto, varón tam, que habitaba en tiendas, por lo cual esa palabra es una persona de excelentes características. Pero claro, era diferente que su hermano. Y recordemos, Jacob es el menor y Dios había dicho, informando a Rebeca, la madre de ellos, que el mayor serviría al menor y que los dos serían dos naciones, pero que se iban a dividir. Aquí lo está haciendo con conocimiento del futuro Dios. Recuerden, con ese atributo que tiene Dios tan especial, único de Él, que es presciencia. Conocer el futuro de antemano. Y Dios escogió a Jacob. Y aquí miramos la primera característica que dice la Biblia, como era Jacob. Jacob era, repito, tam. Era una persona perfecta, íntegra, completa, piadosa, suave, querida y sin culpa. Así era Jacob. Así es que, considerando esto, todas las enseñanzas que pudimos haber escuchado hablando de Jacob, que era un usurpador y que hizo grandes males, no se encuentran en la Biblia como tales cosas. Debemos de respetar la Biblia tal y como nos lo enseña, porque eso nos va a dar gran información
y nos va a quitar de muchas dudas de nuestra mente de la manera como Dios actúa de una forma exacta, perfecta, justa y con misericordia. Miramos entonces las características de cada uno. Esaú, cazador, diestro cazador. Jacob, quieto, tam, perfecto, justo, íntegro, que habitaba en tiendas. O sea, él estaba tranquilo, informándose sobre la fe, sobre la justicia de Dios. Pero Esaú era una persona que le gustaba disfrutar del campo y se iba a cazar. Y el 28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, o de lo que cazaba, los animales que cazaba. Mas Rebeca amaba a Jacob. En algunas ocasiones los maestros que enseñan sobre este aspecto de la Biblia, inclusive algunas Biblias tienen algunas notas que dicen parcialidad de los padres, porque dice que Isaac amó a Esaú porque comía o le gustaba de lo que cazaba, y Rebeca amó a Jacob. Y cometemos el error de fundamentar una doctrina, una enseñanza bíblica de esa manera. Estas personas, tanto Isaac como Rebeca, son personas de fe. Son personas que conocen a Dios. No son personas que no amen a sus hijos o que amen a un hijo sí y a otro no. No significa que Isaac no amara a Jacob, porque dice que amaba a Esaú. Tampoco significa que Rebeca no amara a Esaú, porque únicamente dice que amara a Jacob. ¿Cómo podemos explicar este texto? Muy sencillo. Aquí lo que está indicando es que a Isaac le encantaba la característica de Esaú, porque él comía del animal, cuando cocinaba el animal Esaú, a Isaac le comía y le gustaba. Lo que está indicando es que le encantaba esa característica de Esaú. Y a Rebeca le encantaba la característica de Jacob. Pero los dos, como padres de los dos gemelos, amaban a los dos. No podemos concebir en nosotros en que ellos nada más amaban a uno. Sería contrario a los principios de Dios y lo que Dios enseña a la gente de fe. Y ellos son personas que conocen a Dios, personas que aman a Dios, por lo tanto amaban a sus hijos, pero alguna característica agradaba más a Isaac y otra característica amaba más a Rebeca. Entendamos eso. Eso nos pasa a todos. A algunos hijos les gusta una cosa, a otros les gusta otra. Lo único que lo que Dios le había dicho a Rebeca era algo muy importante sobre aquellos niños. Rebeca tenía en su mente y en su corazón lo que había dicho Dios, que eran dos naciones que iban a ser divididas con el tiempo y que el mayor serviría al menor. Que eso era lo que iba a ocurrir de alguna forma. Y que era la decisión de Dios que había escogido a Jacob porque tenía conocimiento del futuro ya. Es uno de los atributos de Dios. Y basado en eso, Él eligió a Jacob porque Dios conoce qué tipo de decisiones van a tomar las personas. Ahora, nosotros sabemos por lo que la Biblia enseña que cuando una esposa o un esposo recibía una revelación, había comunicación entre ellos. Aunque no se dice directamente que Rebeca le dice a Isaac lo que Dios le había informado, por lo que se lee toda la historia de ellos, entendemos nosotros que Rebeca le dijo lo que había dicho Dios,
que el mayor iba a servir al menor y que serían dos naciones y que serían divididas. Así es que los dos tenían esta información en su ser. Rebeca lo había escuchado directamente de Dios. Rebeca lo había dicho a Isaac, pero Isaac no lo había recibido de Dios. E Isaac iba a debatir en su mente. Y lo vamos a mirar en los próximos videos. Ahorita vamos a tratar únicamente de los primeros actos que ocurrieron entre estos dos jóvenes cuando ya crecieron. Así es que a aquel joven le gustaba cazar, Esaú, y a Jacob le encantaba estar quieto, aprendiendo de la justicia, la misericordia, enseñanzas de su madre. Quizás no lo dice, enseñanzas de su padre, y yo creo que así era. ¿Por qué razón? Porque Isaac, como padre, les enseñaba los principios de Dios. El 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado. El 29 nos indica que Jacob guisó, pues, un guiso. Un potaje es un guiso, una olla de algo. Y volviendo Esaú del campo cansado, pues posiblemente cazó, posiblemente no nos dice, pero sí nos dice que regresó cansado. Dijo a Jacob, Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Bueno, él le pidió a su hermano que le diera del guisado rojo que había hecho Jacob. ¿Por qué? Porque estaba muy cansado, y dice la Biblia que por esa razón se le llamó su nombre Edom, porque la palabra Edom significa rojo. Esaú y Edom van a venir a ser la misma persona con diferente nombre en la Biblia. Así es que le pide que le dé de comer a Jacob. Quiero nada más nombrar algo rápido. Estos jóvenes sabían hacer de comer. Muy sabrosos los dos. Es una característica nomás para recordar que en estos tiempos el saber hacer de comer para nosotros los varones, desde ser jóvenes, es algo perfecto. Que el hacer de comer no es nada más trabajo de las mujeres, sino que también nosotros lo podemos hacer sin ningún problema. Algo que enseña la Biblia. Entendemos también que una de las cosas que se hablaban entre la familia era precisamente aquel acontecimiento que Dios había dicho. Así es que aquí se va a presentar una característica fundamental, por lo cual Dios dijo que el mayor serviría al menor. En el 31, después de escuchar Jacob a su hermano que quería del guisado que Jacob había hecho, era un guisado de lentejas, y Jacob respondió, pues si quería comida, Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Escuchen, cuando se escucha esta expresión, muchos de nosotros hemos juzgado a Jacob como que hizo algo incorrecto. ¿Cómo le iba a pedir a su hermano por un plato de lentejas que le vendiera su primogenitura? Aquí parece ser que Jacob realmente hace algo equivocado. Y podemos ponerlo entre paréntesis para decir en apariencia sí. Sí hizo algo equivocado.
Pero necesitamos mirar la historia y el contexto. ¿Por qué? Porque la misma Biblia va a revelar otra cosa, por lo cual nos debe de dar importancia y respetar lo que la Biblia enseña y no pensar que hubo un error o una equivocación en Jacob. Si Dios había dicho que Jacob iba a tomar la delantera, por así decirlo, porque el mayor serviría al menor, pues realmente el derecho ya se lo había dado Dios a Jacob por elección, porque sus decisiones en la vida iban a ser acordes con el propósito de Dios. Así es que Jacob le dice, pues véndeme la primogenitura y te doy de comer. Entonces el 32 dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Escuchen esa respuesta. Esta respuesta muestra que la primogenitura para Esaú no tenía importancia. Y le voy a decir en otro texto, no tenía importancia, por lo tanto, si Jacob quería quedarse con su primogenitura, que se quedara. Él lo que tenía es hambre y quería comer. Las palabras que Esaú usó de falta de interés y de valor que le dio a la primogenitura, realmente es una ofensa hacia los valores que debe de conservar el hermano mayor. La reacción que Esaú debió haber tenido si fuera un hombre que le interese la primogenitura, hubiera sido una reacción de sorpresa, una reacción de reprender a su hermano menor por tal cosa que le estaba pidiendo. Pero aquí lo que muestra que a Esaú no le importó, que le dijo, ¿qué me importa la primogenitura? ¿La quieres? Tómala, pero dame el alimento que te estoy pidiendo. Y dijo el 33, y dijo Jacob, júramelo en este día. Escucha. O sea que no era un trato nada más de palabritas. ¿Y qué hizo Esaú? Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Escucha, aunque fuera un juego de palabras, como hermano mayor nunca debió haber hecho eso. Así es que inclusive tenía el derecho de enojarse contra su hermano Jacob por tal cosa que le estaba pidiendo. Pero no le importó. Recuerden eso, no le importó. Cuando a nosotros no nos importan los valores que Dios nos da en la vida, hay algo que anda errado. Hay un fundamento, un principio que está siendo usado de una forma sin valor. Por lo cual, no es algo agradable. Y les digo, Dios, como conocedor del futuro, él ya sabía que Esaú iba a hacer eso. Dios no lo provocó. Dios dijo lo que iba a pasar, pero Dios no provoca que las personas cometan errores. Eso es una forma errada de mirar la Biblia. Dios no tienta a nadie, ni es tentado por nadie. Recuerden eso, la Biblia enseña que lo único que deseo que tiene Dios, que sus pensamientos para el hombre son buenos. La voluntad de Dios es perfecta, exacta, justa y misericordiosa. Pero el raciocinio del hombre, al tomar decisiones y no le pone el significado correcto al propósito de lo que Dios nos da, allí erramos nosotros por nuestro razonamiento, que es la única luz que como humano tenemos, y no ponemos atención a las cosas de Dios y cometemos el error que nos afecta en nuestra vida. Esaú se está equivocando tremendamente. Debió de haberle dicho a su hermano, no puedo hacer eso. Yo soy el hermano mayor, pero a él no le importó.
Y Jacob tenía el conocimiento y el concepto de Dios, y casi estamos seguros que estos jóvenes ya sabían de la profecía, porque era algo de la familia. Así es que el último versículo que vamos a leer en el día de hoy, para terminar el capítulo 25, el 34, dice así: Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y termina el texto diciendo: así menospreció Esaú la primogenitura. Observen cómo la Biblia no dice así Jacob usurpó la primogenitura de Esaú. No dice así. Dice que Esaú la despreció, que la menospreció, lo cual significa que no le dio el valor que corresponde a una persona que está en una posición de ser el mayor. En estos tiempos, el ser el mayor o el ser el menor, a veces no le damos mucha importancia, pero la verdad que Dios siempre espera que el mayor sea un ejemplo para el que sigue. Pero en esta ocasión, Esaú en su decisión se equivocó tremendamente, y después la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, va a declarar que él cometió un súper grave error. Después él va a querer adquirirla y no va a poder, porque él, bajo juramento, un juramento se hace delante de Dios, la vendió por un plato de lentejas. Allí parece que no ocurrió nada, porque él comió, quedó satisfizo su corazón, su estómago, su apetito, comió y bebió y se fue. Pero la Biblia remarca: así menospreció Esaú la primogenitura, y Jacob iba a tomarla. Recuerden, esas decisiones de estos jóvenes, con conocimiento del futuro que tiene Dios, él ya lo sabía. Por eso Dios, en elección, tomó a Jacob, porque ciertamente hay más decisiones que se van a tomar en la vida de ellos, y va a irse mirando cuál es el motivo de la elección de Jacob. ¿Qué aprendemos de estos textos que acabamos de leer, del 27 al 34? Bueno, exegéticamente lo que enseña la Biblia es que no nos equivoquemos, que los padres aman a sus hijos porque es algo que así nos enseña Dios. Que aquellos padres, Isaac y Rebeca, realmente amaban a sus hijos, pero les agradaban diferentes características de ellos. A Isaac le gustaba la caza de su hijo porque comía de lo que cazaba, y a Rebeca le gustaba que su hijo fuera quieto y que le interesaran otras cosas más espirituales. Entonces la Biblia declara que Jacob era quieto, y la palabra quieto significa, voy a repetir, perfecto, íntegro, completo, piadoso, suave, querido y sin culpa. Realmente era una persona bastante correcta, Jacob. Y la palabra original es tam. Hubo una necesidad, llegó cansado Esaú cuando regresó del campo, venía de cazar, no sabemos si traía animal o no, pero llegó cansado y le pidió de comer a Jacob, que había cocinado una olla de lentejas. Y Jacob le dijo: si quieres de comer, véndeme tu primogenitura. Y Esaú no le dio el valor a la primogenitura, y bajo juramento se la dio.
se la vendió. Y la Biblia dice que la Biblia no remarca nada en contra de Jacob. Por lo contrario, declara que Esaú menospreció la primogenitura. Eso es lo que dice exegéticamente. ¿Qué principio nos enseña a nosotros hermenéuticamente para la actualidad? Primero, que cuidemos nuestras características. Podemos tener diferentes gustos, pero nunca abandonar los principios de Dios y los valores de Dios. Nunca. Porque si a Esaú le gustaba la casa, perfecto. Si a Jacob no le gustaba la casa y le gustaban otras cosas más hogareñas, perfecto. Pero los dos debieron de amar los valores de Dios. Y aquí Esaú se equivocó. Nosotros debemos de amar los valores de Dios, los principios de Dios, lo que a Dios le agrada. Está bien si uno le gusta el béisbol y el otro el fútbol. Está bien si uno es ingeniero y el otro es arquitecto o es doctor. Esas cosas están correctas en la vida. Pero los principios y los valores de Dios han de estar en nuestra vida siempre. ¿Qué es lo que no debemos de aceptar según los mensajes que escuchamos? Pues que Jacob era un usurpador y que Jacob era una persona mala y que Dios lo escogió a él aún siendo malo. Eso no es cierto. Dios escogió a Jacob porque ya sabía lo que Jacob iba a hacer. Esa es la doctrina de la presciencia de Dios. Y Él elige conforme al conocimiento del futuro que Él tiene. Porque Él es omnisciente y omnipresente. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Él conoce el futuro como el día de ahorita y lo mira con claridad. Algo que nosotros los humanos no podemos y no tenemos la manera de hacerlo. A excepción que Dios quiera mostrarnos alguna cosa. Así es que, mi amado hermano, esta historia sigue. ¿Por qué? Porque estos dos jóvenes nos van a seguir enseñando grandes cosas de principios de Dios. ¿Y por qué Dios toma las decisiones que toma? Porque Dios se muestra en toda su gloria, en toda su palabra. Así es que yo te espero para el próximo video. Que Dios te bendiga. Aprendamos juntos. Si no entiendes un video, mira el anterior. Invita a otras personas. Realmente estos estudios son para mirarlos desde el principio de la Biblia. Maravillosamente, Dios se muestra en toda ella. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga tu entrar y tu salir. Y yo te espero para el próximo video. Hasta la próxima.